¿Y si las bebidas más poderosas del planeta nunca vinieron de un laboratorio ni de una fábrica, sino de una copa de arcilla servida hace 3000 años? Hoy gastamos fortunas en suplementos líquidos, bebidas energéticas y tónicos detox que prometen transformar nuestra salud. Mientras tanto, los textos más antiguos de la humanidad ya prescribían bebidas específicas que los investigadores modernos están confirmando una por una. Bebidas que combaten infecciones, reducen la inflamación, equilibran el azúcar en sangre y transforman el cuerpo desde adentro. No son bebidas simbólicas, no son rituales espirituales, son medicina funcional con investigación real detrás. Y hoy te voy a mostrar 20 de ellas. Quédate hasta el final, porque la bebida número 7 de esta lista es algo que la mayoría tiene en su cocina ahora mismo, sin saber que un estudio clínico de 30 días demostró que puede regular el azúcar en sangre tan efectivamente como ciertos medicamentos. Y la número 17 fue literalmente uno de los regalos que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús en Belén. Los investigadores modernos llevan décadas estudiando su compuesto activo principal y lo están llamando uno de los antiinflamatorios naturales más potentes jamás identificados. Los resultados te van a sorprender. Antes de continuar, suscríbete a Raíces que Sanan y activa la campana. Cada semana publicamos el puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna, para que tomes el control de tu salud con lo que la naturaleza ya tenía resuelto. Vamos a comenzar. Aquí están las 20 bebidas ancestrales que el mundo olvidó y los laboratorios están rescatando, ordenadas de extraordinarias a absolutamente transformadoras. Número 1. Té de hoja de olivo. La medicina de Ezequiel. Empecemos con una bebida que muy poca gente conoce, pero que proviene del árbol más sagrado de toda la Biblia. En Ezequiel 47:12, el profeta describe una visión del árbol perfecto. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. No para decoración, no para símbolo, para medicina. El árbol que Ezequiel vio era un olivo, y lo que describió no era metáfora, era una instrucción. Las hojas del olivo contienen un compuesto llamado oleuropeína. Lo mencionamos una vez y de aquí en adelante lo llamaremos simplemente su principio activo. Pues bien, ese principio activo ha sido estudiado ampliamente en los últimos 20 años y los resultados son consistentes. Tiene efectos antivirales, antibacterianos y antihipertensivos, demostrados en estudios clínicos. Una revisión publicada en una revista especializada en fitoterapia concluyó que el té de hoja de olivo reduce la presión arterial sistólica, de manera comparable a algunos medicamentos de primera línea para la hipertensión. Pero hay más. Estudios sobre el sistema inmune muestran que el principio activo de la hoja de olivo activa células defensoras del cuerpo y tiene efecto directo contra ciertos virus respiratorios. En Europa, los extractos de hoja de olivo se venden regulados como suplemento para el sistema inmune. Preparación. Hierve a fuego lento un puñado de hojas de olivo frescas o secas en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Cuela. Bebe tibio con un toque de miel cruda. Úsalo al primer signo de resfriado, como tónico inmune diario, o para apoyar la presión arterial. El profeta lo describió hace 2500 años. La ciencia tardó en ponerse al día. Número 2. Infusión de azafrán. El oro líquido de los cantares. El azafrán aparece en el Cantar de los Cantares 4:14 en la descripción del jardín más poético de todas las escrituras. Nardo y azafrán, caña aromática y canela. Un jardín que el texto describe como un huerto de delicias. El azafrán no estaba ahí por accidente, era una de las sustancias más preciosas del mundo antiguo, tan valiosa que falsificarla era castigado con la muerte en algunas culturas de la región. Como bebida, la infusión de azafrán, unos pocos filamentos disueltos en agua caliente, libera 2 compuestos activos que los investigadores llaman crosina y safranal. Los mencionamos una vez, de aquí en adelante los llamamos simplemente los pigmentos activos del azafrán. Más de 30 ensayos clínicos controlados en los últimos 20 años han estudiado estos pigmentos. La conclusión más llamativa: el azafrán en dosis de 30 miligramos al día tiene efectos antidepresivos equivalentes a la fluoxetina, el antidepresivo más prescrito del mundo, con menos efectos secundarios. Además, la infusión de azafrán ha mostrado efectos positivos en la calidad del sueño, en la reducción de la ansiedad y en los síntomas premenstruales. Los investigadores que trabajan en salud mental natural
lo consideran uno de los compuestos más prometedores disponibles. Preparación. Pon de 8 a 10 filamentos de azafrán en una taza de agua caliente, no hirviendo. El calor excesivo destruye parte de sus compuestos. Deja reposar 5 minutos. El agua se vuelve dorada. Puedes añadir un poco de miel cruda. Bébelo por la mañana o al final del día. El jardín más poético de la Biblia guardaba una medicina real. Número 3. Agua de semilla negra. La planta que Isaías sembró. En Isaías 28, 25 al 27, el profeta describe la sabiduría del agricultor que sabe exactamente qué sembrar y dónde. Siembra el eneldo, el comino y una semilla especial que en hebreo se llama quetzá. Los estudiosos bíblicos y los botánicos la identifican con la semilla negra, también conocida como ajenús, una pequeña semilla oscura usada como medicina desde tiempos inmemoriales en el Medio Oriente. Como bebida, semillas negras remojadas o ligeramente hervidas en agua, libera un compuesto llamado timoquinona. Lo decimos una vez y de aquí en adelante lo llamaremos simplemente su aceite activo. Una revisión de más de 400 estudios sobre esta semilla, publicados en revistas científicas indexadas, concluyó que su aceite activo tiene efectos antiinflamatorios comparables a algunos medicamentos de venta libre, efectos positivos sobre el azúcar en sangre, sobre la presión arterial y sobre el sistema respiratorio. En pacientes con asma, los ensayos clínicos muestran mejoras significativas en la función pulmonar. En la tradición oral del Medio Oriente, la misma región donde Isaías profetizó, se decía que la semilla negra curaba todo excepto la muerte. La ciencia está validando ese dicho uno por uno. Preparación. Machaca ligeramente una cucharadita de semillas negras para abrir su cáscara. Hierve a fuego lento en 2 tazas de agua durante 5 minutos. Cuela. Bebe tibio, preferiblemente en ayunas. El sabor es intenso y ligeramente amargo. Puedes añadir miel. La semilla que Isaías mencionó en un versículo sobre agricultura produce una de las bebidas medicinales más activas que existen. Número 4. Caldo de ajo y puerro. El sabor que el desierto no pudo borrar. En Números 11:5, cuando los israelitas llevaban meses en el desierto, su queja es específica y reveladora. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. No añoraban el lujo, añoraban eso. Y no lo extrañaban solo por el sabor, lo extrañaban porque sus cuerpos lo necesitaban. Generaciones de uso diario habían creado una dependencia fisiológica real. El caldo de ajo y puerro, hecho hirviendo ambos juntos en agua, extrae los compuestos más medicinales de estas dos plantas en una forma que el cuerpo absorbe de inmediato. El ajo contiene una sustancia llamada alicina. La nombramos una vez y de aquí en adelante la llamaremos simplemente su compuesto sulfuroso. Ese compuesto es uno de los antimicrobianos naturales más estudiados de la historia. Reduce la presión arterial, disminuye el colesterol, combate bacterias y virus y apoya el sistema inmune. Los puerros añaden compuestos prebióticos que alimentan las bacterias buenas del intestino y flavonoides con efectos antiinflamatorios propios. Los israelitas que lloraban por el ajo en el desierto estaban experimentando algo real, un síndrome de abstinencia de medicina funcional diaria. Su cuerpo sabía lo que necesitaba. Preparación. Hierve a fuego lento 4 dientes de ajo aplastados y el tallo blanco de un puerro picado en 3 tazas de agua durante 20 minutos. Sazona con sal del Himalaya y un chorrito de limón. Bebe tibio como caldo. Úsalo al primer signo de resfriado, como tónico digestivo o para apoyar el corazón. Lo que los israelitas extrañaban del Egipto era literalmente su farmacia diaria. Número 5. Infusión de mirra. El antimicrobiano de los reyes. La mirra aparece en el Cantar de los Cantares en uno de los momentos más íntimos de toda la Biblia. En el capítulo 5:5, la amada abre la puerta a su amado y sus manos gotean mirra. Aparece también en el aceite de unción de Éxodo 30:23 y en el nacimiento de Jesús como regalo de los magos. La mirra era la resina más universal del mundo antiguo. Nacimiento, amor, muerte y sanación. Estaba en todos los momentos que importaban. Como bebida, pequeñas cantidades de resina de mirra disuelta en agua tibia libera compuestos con actividad antimicrobiana directa sobre bacterias y hongos.
Los investigadores han probado extractos de mirra contra varias bacterias resistentes y los resultados son positivos, incluyendo en algunos casos contra bacterias que ya no responden a los antibióticos comunes. Estudios en medicina bucal muestran que el enjuague con infusión de mirra reduce la inflamación de las encías y combate las bacterias que causan caries con eficacia comparable a algunos enjuagues comerciales. El uso tradicional incluía pequeñas cantidades de mirra en agua o vino para infecciones bucales, problemas digestivos y como limpiador interno. El sabor es intensamente amargo y esa amargura es parte de su medicina. Los compuestos que la hacen difícil al paladar son exactamente los que la hacen efectiva. Sin embargo, es muy importante mencionar que la mirra en dosis altas puede ser tóxica. Se usa en pequeñas cantidades, punta de cucharadita de tintura, diluida siempre en agua, no para embarazadas. Preparación. Disuelve unas gotas de tintura de mirra o una pequeña cantidad de resina en una taza de agua tibia. Añade miel cruda para suavizar el amargor. Usa como enjuague bucal o bébelo lentamente. El regalo que los magos trajeron al nacimiento de Jesús era también una de las medicinas más poderosas de su tiempo. Número 6. Té de incienso. El regalo de los Reyes Magos. El incienso se menciona más de 20 veces en la Biblia. En Mateo 2:11 es uno de los 3 regalos que los Reyes Magos ofrecen al niño Jesús, junto al oro y la mirra. 3 regalos para un rey recién nacido. El oro era riqueza, la mirra era símbolo de muerte y sanación, y el incienso era el regalo más valioso de todos en términos médicos. El árbol del incienso produce una resina llamada boswellia. Sus compuestos activos, conocidos como ácidos boswélicos, los nombramos una vez y de aquí en adelante los llamamos simplemente los ácidos de la resina. Han sido estudiados en más de 100 ensayos clínicos. Las conclusiones son consistentes. Reducen la inflamación crónica de manera tan efectiva como algunos antiinflamatorios de prescripción, pero sin el daño gástrico que estos producen. Estudios clínicos controlados demuestran mejoras significativas en pacientes con artritis reumatoide, asma, enfermedad inflamatoria intestinal y dolor articular crónico. Como bebida, pequeñas cantidades de resina de incienso disuelta en agua caliente o en leche tibia, una práctica documentada en la medicina tradicional del Medio Oriente y la India, libera estos ácidos activos en una forma que el intestino absorbe directamente. Preparación. Disuelve un pequeño trozo de resina de incienso puro en una taza de leche tibia o agua caliente. Bate o revuelve bien hasta que se integre. Añade miel y una pizca de canela. Bébelo lentamente antes de dormir o al despertar. El regalo que los Reyes Magos consideraron digno de un rey era también una de las medicinas antiinflamatorias más potentes de toda la historia. Número 7. Té de laurel. La hoja que regula el azúcar. El Salmo 37:35 lo describe como el árbol que lo ocupa todo. Vi al malvado lleno de poder, extendiéndose como laurel frondoso. El laurel en las escrituras era símbolo de dominio, de presencia que no puede ignorarse, y resulta que esa presencia aplastante también tiene consecuencias sobre el cuerpo, pero todas positivas. Las hojas de laurel contienen aceites activos con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas demostradas, pero lo que hace realmente notable a esta bebida tiene que ver con el azúcar en sangre. Un estudio clínico publicado en una revista especializada en bioquímica clínica demostró que consumir cápsulas de hoja de laurel molida durante 30 días redujo el azúcar en ayunas en un promedio de 21%, el colesterol total en un 18% y el colesterol malo en un 26% en personas con diabetes tipo 2. 30 días, con una hoja que la mayoría tiene en el especiero. El té de laurel es una de las bebidas medicinales más accesibles de esta lista. El ingrediente cuesta centavos, está en cualquier tienda y los resultados que la ciencia ha documentado son difíciles de ignorar. Preparación. Hierve 3 hojas de laurel secas enteras en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Cuela. Bebe tibio después de las comidas principales. Para resultados metabólicos, la investigación usó consumo diario durante al menos 30 días. El árbol que el Salmo describía como símbolo de dominio resulta ser uno de los reguladores del azúcar más efectivos que tienes al alcance de la mano. Número 8. Infusión de almáciga. La resina que cura el estómago. En Génesis 37:25, cuando los hermanos de José lo venden a una caravana de mercaderes, esos mercaderes venían de Galaad cargando especias, bálsamo y mirra para llevar a Egipto. Ese bálsamo, en el texto original hebreo,
es una resina que los investigadores bíblicos identifican con la almáciga, producida por el árbol del lentisco del Mediterráneo oriental. La almáciga ha sido el remedio del estómago del Mediterráneo durante más de 2500 años. Se documentó como tratamiento para úlceras, acidez y dolores digestivos en textos griegos e hipocráticos. Y la ciencia moderna finalmente explicó por qué funcionaba tan bien. La almáciga tiene actividad directa contra el Helicobacter pylori, la bacteria responsable de aproximadamente el 80% de las úlceras pépticas. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, demostró que la almáciga puede eliminar esta bacteria incluso en casos donde los antibióticos ya no funcionan por resistencia. Como bebida, pequeñas cantidades de goma de almáciga disuelta en agua tibia forman una solución que recubre y protege el revestimiento del estómago, mientras libera sus compuestos activos en el tracto digestivo. Preparación: disuelve media cucharadita de goma de almáciga en polvo en un vaso de agua tibia. Revuelve bien, tarda unos minutos en disolverse. Bébela con el estómago vacío por la mañana. La resina que los mercaderes de Génesis llevaban a Egipto como producto de lujo era también el tratamiento más efectivo para el estómago que el mundo antiguo conocía. Número 9. Té de menta. La hierba que se diezmaba. En Mateo 23:23, Jesús menciona la menta en una de sus críticas más directas a los fariseos. Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley. El dato que importa aquí no es la crítica, es el contexto. La menta se diezmaba, se llevaba al templo como ofrenda de valor real. En el mundo antiguo, la menta era lo suficientemente preciosa para dar una décima parte de ella a Dios. El té de menta, hojas frescas o secas en agua caliente, es hoy una de las bebidas medicinales más respaldadas científicamente de todas las que conocemos. Estudios clínicos publicados en revistas de gastroenterología demuestran que es efectivo para el síndrome de intestino irritable, reduciendo el dolor abdominal, los espasmos y la distensión. El compuesto activo principal, llamado mentol, lo decimos una vez, relaja el músculo liso del intestino, aliviando los espasmos de forma casi inmediata. En estudios de cefaleas tensionales, aplicar aceite de menta en la frente fue tan efectivo como el paracetamol para reducir el dolor. Además, el vapor del té de menta abre las vías respiratorias y tiene efectos antimicrobianos sobre patógenos del tracto respiratorio superior. Una sola taza hace varias cosas al mismo tiempo. Preparación: pon un puñado generoso de hojas de menta frescas o una cucharada colmada de menta seca en una taza. Vierte agua recién hervida. Cubre durante 5 minutos para no perder el vapor activo. Cuela y bebe. Tómalo después de comer para la digestión, ante el primer signo de dolor de cabeza o al inicio de una infección respiratoria. La hierba que valía diezmar era, efectivamente, digna de ese honor. Número 10. Leche con canela. El tónico de la tierra prometida. Éxodo 3:8 describe la tierra prometida como una tierra que fluye leche y miel. Y Éxodo 30:23 incluye la canela como ingrediente del aceite más sagrado de toda la historia bíblica. Cuando juntas estas dos imágenes, leche y canela, estás combinando dos de los alimentos medicinales más validados científicamente del mundo antiguo en una sola bebida. La leche, preferiblemente de cabra como era la leche del mundo bíblico, aporta proteínas de fácil digestión, calcio altamente disponible y grasas antimicrobianas naturales. La canela aporta su aceite activo con efectos comprobados sobre el azúcar en sangre. Estudios demuestran que media cucharadita al día puede reducir significativamente la glucosa en ayunas, pero la combinación tiene un efecto adicional que ninguno de los dos tiene por separado. La grasa de la leche mejora la absorción de los compuestos activos de la canela, potenciando su efecto sobre la sensibilidad a la insulina. Esta bebida era el tónico matutino del mundo bíblico, cálida, nutritiva, antimicrobiana y reguladora del metabolismo. No era un capricho, era una lección informada por siglos de observación práctica. Preparación: calienta una taza de leche de cabra o entera sin hervir, solo tibia. Añade media cucharadita de canela de Ceilán y revuelve bien. Opcionalmente una cucharada de miel cruda. Bébela lentamente por la mañana en ayunas o antes de dormir. La tierra que Dios prometió fluía leche.
y la canela era tan sagrada que estaba en el aceite del templo. Juntas hacen una de las bebidas más completas de esta lista. Si llegaste hasta aquí, ya estás entendiendo por qué estas bebidas sobrevivieron miles de años. No porque fueran tradición, sino porque funcionaban. Dale like a este video ahora mismo. Ese gesto simple nos ayuda a llegar a más personas que están buscando exactamente esto. Y suscríbete a Raíces que Sanan si todavía no lo has hecho. Ahora vienen las 10 bebidas más poderosas de la lista. Número 11. Agua de trigo germinado. El grano que da vida. En Juan 12:24, Jesús pronuncia una de las metáforas más profundas del Nuevo Testamento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El proceso de germinación es exactamente eso. El grano muere en su forma original para dar algo completamente diferente y más poderoso. Cuando el trigo germina, sucede una transformación química extraordinaria. Los almidones se convierten en azúcares simples, las proteínas se predigieren parcialmente, y la concentración de clorofila, el pigmento verde activo, lo nombramos una vez, se multiplica exponencialmente. La clorofila es estructuralmente casi idéntica a la hemoglobina humana en su molécula central, con la única diferencia de que la hemoglobina tiene hierro y la clorofila tiene magnesio. Estudios clínicos publicados en una revista escandinava de gastroenterología demostraron mejoras significativas en pacientes con colitis ulcerosa que consumían jugo de brotes de trigo comparado con el grupo placebo. El agua de trigo germinado, llamada wheatgrass, es alcalinizante, rica en enzimas digestivas y contiene una concentración de vitaminas y minerales que el grano sin germinar no puede igualar. El mismo grano que Jesús usó para hablar de transformación resulta ser más poderoso cuanto más se permite que se transforme. Preparación. Germina trigo en casa durante 7 a 8 días hasta que los brotes tengan 10 centímetros. Licúa los brotes con media taza de agua fría. Cuela con tela fina. Bebe inmediatamente. El jugo pierde propiedades rápidamente. Tómalo en ayunas, 30 minutos antes del desayuno. El grano que muere para dar vida produce, literalmente, una de las bebidas más nutritivas que existen. Número 12. Té de hisopo. La purificación que funcionaba. El Salmo 51:7 contiene una de las frases más cargadas de significado de toda la Biblia. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo aparece también en Éxodo 12:22, donde el pueblo usa manojos de hisopo para aplicar la sangre en los dinteles durante la Pascua. Y aparece en la crucifixión, donde una esponja es ofrecida a Jesús en una rama de hisopo. En todos los momentos críticos, el hisopo. Durante siglos, la presencia del hisopo en los rituales de purificación se interpretó como puramente espiritual, hasta que los investigadores comenzaron a analizarlo. El hisopo contiene 2 compuestos activos, carbacrol y timol, los mismos que se encuentran en el orégano y el tomillo. Los nombramos una vez, de aquí en adelante los llamamos sus aceites antimicrobianos. Esos aceites tienen actividad antibacteriana, antiviral y antifúngica, demostrada en estudios de laboratorio. Los investigadores han confirmado que el hisopo inhibe el virus del herpes simple y tiene efectos expectorantes, ayuda a despejar la mucosidad de los pulmones. Los rituales de purificación bíblicos que incluían hisopo no eran solo espirituales, eran sanitarios. Aplicar una planta con esas propiedades antimicrobianas en los momentos de mayor riesgo de contagio era medicina preventiva antes de que existiera ese concepto. Preparación. Pon una cucharadita de hisopo seco en una taza de agua hirviendo. Cubre durante 10 minutos. Cuela. Añade miel cruda. Bébelo caliente al primer signo de resfriado, tos o infección respiratoria. También como gárgara para infecciones de garganta. El hisopo que purificaba al pueblo de Israel tenía propiedades reales para hacerlo. La diferencia es que ahora lo sabemos por qué. Número 13. Té de eneldo. La ofrenda digestiva. El eneldo aparece junto a la menta en Mateo 23:23, diezmado en el templo. Ya mencionamos que diezmar significaba que valía lo suficiente para ofrendar 1/10 parte, pero el eneldo tiene una particularidad que lo diferencia de las otras hierbas de la lista.
Su uso medicinal más documentado es también el más inmediato. Tomarlo después de una comida pesada produce resultados que se sienten en minutos. El té de eneldo contiene compuestos que actúan sobre el músculo liso del intestino, de forma muy similar a la menta, pero con una especificidad mayor para los gases y la fermentación intestinal. Estudios en farmacología muestran que el eneldo reduce los espasmos, actúa contra las bacterias que producen gases en el intestino y estimula la producción de enzimas digestivas. Pero lo más sorprendente que la ciencia encontró, investigaciones recientes muestran que el té de eneldo tiene efectos sobre el azúcar en sangre, comparables a ciertos fármacos antidiabéticos orales en modelos experimentales. Además, el eneldo ha sido usado en prácticamente todas las culturas del Mediterráneo antiguo para estimular la producción de leche en mujeres que amamantaban, efecto que las investigaciones modernas atribuyen a compuestos que activan los receptores de prolactina. Preparación. Machaca ligeramente una cucharada de semillas de eneldo para liberar sus aceites. Hierve en 2 tazas de agua durante 5 minutos. Cuela. Bebe tibio después de las comidas o al sentir gases e hinchazón. El efecto es casi inmediato. La hierba que se diezmaba en el templo era la farmacia digestiva más accesible del mundo antiguo. Número 14. Infusión de cálamo aromático, el ingrediente olvidado del aceite sagrado. El cálamo aromático aparece en Éxodo 30:23 como uno de los 4 ingredientes específicos que Dios le dicta a Moisés para el aceite de unción más sagrado de la historia bíblica. Aparece también en el Cantar de los Cantares 4:14, en ese mismo jardín de delicias donde encontramos el azafrán, y en Ezequiel 27:19 como artículo de comercio valioso. Es una planta acuática de raíz aromática cuya presencia en los textos más importantes de las Escrituras no es casualidad. Como infusión, la raíz del cálamo libera compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central. Los investigadores que lo han estudiado encontraron efectos que protegen las neuronas del daño, calman la ansiedad y mejoran la memoria. Algunos estudios comparan su acción ansiolítica con la de ciertos medicamentos para la ansiedad, con la diferencia de que actúan más gradualmente y sin los efectos secundarios asociados. La medicina tradicional de la India, que data de los mismos siglos que los textos bíblicos, lo usaba específicamente para mejorar la memoria, calmar convulsiones y tratar la ansiedad severa. Los sacerdotes que preparaban el aceite sagrado combinaban el cálamo con mirra, canela e incienso. Hoy sabemos que esa combinación incluía 3 sustancias antiinflamatorias y una neuroprotectora. Esa mezcla no fue casual. Precaución. En dosis altas, el cálamo puede tener efectos adversos. La infusión tradicional usa cantidades pequeñas, media cucharadita de raíz seca siempre diluida, no para uso prolongado sin supervisión. Preparación. Hierve media cucharadita de raíz de cálamo seca en 2 tazas de agua durante 8 minutos a fuego lento. Cuela. Bebe tibio. Úsalo ocasionalmente para momentos de ansiedad o como tónico mental. El ingrediente del aceite más sagrado de la historia que aún no hemos terminado de entender. Número 15. Agua de dátil. El combustible del desierto. La palmera datilera se menciona más de 30 veces en la Biblia. El Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palma. En Juan 12:13, las palmas cubren el camino de Jesús en su entrada a Jerusalén, y en el Antiguo Testamento los dátiles aparecen repetidamente como alimento de supervivencia, de viaje y de celebración. No había mejor alimento para cruzar el desierto. El agua de dátiles remojados durante la noche en agua fría, concentra en el líquido los minerales solubles y los azúcares naturales de la fruta, potasio, magnesio, hierro, manganeso y una serie de antioxidantes llamados polifenoles, que mencionamos una vez. Los niveles de potasio en el agua de dátil son tan altos que investigadores de nutrición deportiva la han comparado favorablemente con las bebidas de rehidratación comerciales para la recuperación muscular. El hierro disponible la hace especialmente útil para personas con anemia por deficiencia de ese mineral, pero la propiedad más sorprendente que la ciencia encontró en los dátiles está relacionada con el nacimiento. Un estudio clínico publicado en una revista de obstetricia demostró que las mujeres que consumieron dátiles o agua de dátil en las últimas semanas de embarazo tuvieron partos significativamente más cortos y con menor necesidad de intervención médica. La fruta que sostuvo la vida en el desierto también facilita el acto más natural de traer vida al mundo. Preparación. Remoja de 6 a 8 dátiles medjool sin hueso en 2 tazas de agua fría durante toda la noche.
Por la mañana presiona los dátiles para liberar sus azúcares y bebe el líquido. Puedes también licuarlo todo con la fruta para una bebida más densa. Tómalo como bebida de recuperación en el desayuno o como sustituto de bebidas deportivas. El combustible que cruzó el desierto sigue funcionando para el cuerpo moderno. Número 16. Leche de nueces, la bebida del huerto sagrado. En el Cantar de los Cantares 6:11, el amado baja al huerto de los nogales para ver el fruto del valle. El nogal en el mundo del antiguo cercano oriente era símbolo de sabiduría oculta. Había que romper algo para llegar a lo valioso. Y cuando abres una nuez, su interior tiene la forma exacta de un cerebro. No es coincidencia poética, es una señal que las civilizaciones antiguas interpretaron correctamente. Esta fruta es medicina para la mente. La leche de nueces, nueces remojadas y licuadas con agua, es hoy una de las fuentes más concentradas de grasas saludables para el cerebro de origen vegetal. Aporta el tipo de ácido graso que el sistema nervioso más necesita para fabricar y mantener las membranas de las neuronas. Estudios publicados en revistas de nutrición demuestran que el consumo regular de nueces mejora la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. La leche de nueces también contiene melatonina en concentraciones detectables, uno de los pocos alimentos que pueden influir directamente en la calidad del sueño. Además, los compuestos antiinflamatorios de la nuez son metabolizados por la microbiota intestinal en sustancias que protegen el colon. Cerebro, sueño e intestino, todo en una sola taza. Preparación. Remoja una taza de nueces crudas en agua durante la noche. Desecha el agua de remojo. Licúa con 2 tazas de agua fresca limpia. Cuela con tela de queso o bolsa de leche vegetal. Añade una pizca de canela y miel cruda al gusto. Bébela por la mañana o antes de dormir. El fruto del huerto sagrado de los Cantares produce la bebida más completa para el cerebro que puedes hacer en casa. Número 17. Té de incienso con leche, el tónico de los magos. Ya mencionamos la resina de incienso en la bebida número 6 de esta lista, pero hay una preparación específica que merece su propio espacio porque es la que más investigación clínica tiene y la que más historia carga. En la tradición médica del Medio Oriente y la India, que data de los mismos siglos que el Evangelio de Mateo, el incienso se disolvía en leche tibia para potenciar la absorción de sus compuestos activos. La grasa de la leche actúa como vehículo que permite que los ácidos activos de la resina atraviesen mejor las membranas del intestino. Los ensayos clínicos más recientes sobre esta preparación específica, resina de incienso en leche, muestran resultados en artritis reumatoide, en colitis ulcerosa y en el asma, que los investigadores califican de significativos y consistentes. Un metaanálisis publicado en una revista especializada en fitomedicina que analizó 3 ensayos clínicos concluyó que los compuestos activos del incienso reducen la inflamación de manera estadísticamente superior al placebo en todas las condiciones estudiadas. Los Reyes Magos llevaron incienso como regalo porque comprendían su valor. No era un lujo, era la mejor medicina antiinflamatoria que el mundo antiguo conocía, y la presentaban en la forma más biodisponible que sabían preparar, disuelta en leche. Preparación. Disuelve un pequeño trozo de resina de incienso puro, del tamaño de un guisante, en una taza de leche tibia entera o de cabra. Bate o revuelve durante 2 minutos hasta que se integre lo mejor posible. Añade una cucharadita de miel cruda y una pizca de cardamomo. Bébelo lentamente antes de dormir. El regalo que los magos consideraron digno de un rey es también el antiinflamatorio natural más potente que puedes preparar en casa. Número 18. Agua de lino, la semilla de la mujer virtuosa. En Proverbios 31:13, la mujer virtuosa trabaja con lino para vestir a su familia. El lino en la Biblia era textil y medicina al mismo tiempo. Las semillas que producen la fibra más fina del mundo antiguo contienen también la mayor concentración de un compuesto protector llamado lignano, lo mencionamos una vez, de cualquier planta conocida. Y cuando esas semillas se remojan en agua, ese compuesto y las grasas saludables que contienen empiezan a disolverse en el líquido. El agua de lino, semillas remojadas durante horas, produce una bebida levemente gelatinosa que recubre y protege el revestimiento del intestino, reduce la inflamación digestiva y actúa como laxante suave.
Las grasas saludables que contiene son del mismo tipo que el cuerpo necesita para regular las hormonas. Una revisión de estudios, publicada en una revista especializada en oncología, encontró que el consumo regular de semillas de lino está asociado con una reducción significativa en el riesgo de ciertos cánceres relacionados con las hormonas, especialmente en mujeres. Estudios clínicos también muestran que 2 cucharadas de linaza molida al día reducen la presión arterial de manera comparable a algunos medicamentos. La semilla que producía la tela más valorada del mundo antiguo protegía también a quienes la cultivaban desde adentro. Preparación. Remoja 2 cucharadas de semillas de lino enteras en 2 tazas de agua fría durante la noche. Por la mañana el agua estará levemente gelatinosa. Eso es señal de que los compuestos activos se han liberado. Bebe el agua en ayunas sin colar, o cuela si prefieres textura más limpia. Añade limón y miel cruda. La semilla de la mujer virtuosa hacía mucho más que tela. Número 19. Caldo de lentejas rojas con comino. La bebida de Esaú. En Génesis 25:34, uno de los intercambios más famosos de toda la Biblia. Esaú vende su primogenitura por un plato de guiso de lentejas rojas. La historia se cuenta como advertencia de impulsividad, pero hay otro ángulo que casi nadie menciona. En el momento en que Esaú llegó del campo, Esaú llevaba horas trabajando bajo el sol del desierto, y su cuerpo reclamaba exactamente lo que necesitaba para recuperarse. Las lentejas rojas con comino no eran un capricho, eran la bebida de recuperación más completa del mundo antiguo. El caldo de lentejas rojas con comino concentra en el líquido hierro altamente biodisponible, ácido fólico, zinc, magnesio y proteína vegetal parcialmente disuelta. Las lentejas tienen un índice glucémico notablemente bajo, a pesar de su contenido de carbohidratos. Liberan energía de forma gradual sin el pico y caída del azúcar. El comino añade compuestos digestivos activos que estimulan las enzimas del hígado y reducen la hinchazón. Investigaciones poblacionales muestran que las comunidades del mundo que viven más años, las llamadas zonas azules, consumen cantidades grandes de legumbres con regularidad. Esaú puede haber sido impulsivo, pero sus instintos nutritivos ese día en el campo no estaban equivocados. Preparación. Hierve a fuego lento media taza de lentejas rojas en 3 tazas de agua con una cucharadita de comino en grano, ajo aplastado y una pizca de sal durante 40 minutos. Cuela el líquido o licúa todo muy fino. Añade limón fresco. Bébelo tibio como caldo de recuperación después del ejercicio, durante enfermedades o como tónico mineral diario. La bebida que valió una primogenitura era exactamente lo que el cuerpo necesitaba. Número 20. Té de nardo. La bebida del ungüento más caro. Guardamos el nardo para el final porque su historia es la más cargada de emoción de todas las escrituras. En Juan 12:3, María toma un frasco de perfume de nardo puro, de gran precio, 400 gramos, equivalentes a un año de salario, y unge los pies de Jesús. Los discípulos protestan, ese dinero podría haber alimentado a muchos, y Jesús los detiene, dejadla. El nardo crece únicamente en las montañas del Himalaya entre 3.000 y 5.000 metros de altitud. Era la sustancia más costosa por gramo que el comercio antiguo conocía, y esa rareza tenía justificación médica. Los compuestos activos del nardo, identificados por los investigadores como jatamansona y nardosinona, los nombramos una vez, actúan sobre el sistema nervioso central con efectos ansiolíticos y sedantes, comparables a ciertos medicamentos de prescripción, pero con un perfil de seguridad mucho más favorable. Estudios farmacológicos muestran que el nardo regula los neurotransmisores asociados con la ansiedad y la depresión de forma similar al diazepam, pero sin los efectos secundarios de dependencia. Como bebida, raíz de nardo seca en infusión caliente, ha sido usada en la medicina tradicional de la India durante siglos para insomnio, ansiedad crónica y estados depresivos. María no eligió ese ungüento por su precio, lo eligió porque era la medicina más poderosa para el sistema nervioso que el mundo antiguo conocía. Preparación. Pon media cucharadita de raíz de nardo seca en una taza de agua caliente, no hirviendo. Cubre y deja reposar 10 minutos. Cuela. Añade miel cruda y unas gotas de limón. Bébelo lentamente antes de dormir, en momentos de ansiedad,
o cuando el sistema nervioso necesita recuperarse. El ungüento que valía 1 año de salario contiene la medicina más poderosa para la mente que el mundo antiguo conocía, y sigue siendo igual de poderoso hoy. 20 bebidas, 20 menciones en los textos más antiguos de la humanidad, 20 compuestos que los laboratorios modernos estudian, confirman y en algunos casos patentan como medicina real. La diferencia entre estas bebidas y las que compramos hoy no es el precio, es el tiempo. Cada una de estas bebidas sobrevivió miles de años no porque estuviera de moda, sino porque la gente que las preparaba cada mañana podía ver la diferencia, podía sentir lo que hacían. Y ese conocimiento pasó de mano en mano, de generación en generación, hasta que alguien lo escribió en los textos que hoy llamamos sagrados. Antes de las farmacias, la Biblia tenía la cura, y esa cura sigue disponible. En tu cocina, en tu jardín, en cualquier tienda de especias. Las raíces que sanan nunca se fueron, solo esperaban que volviéramos a recordarlas. Si alguna de estas bebidas te va a cambiar la mañana, comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete a Raíces que Sanan y activa la campana. Cada semana seguimos desenterrando lo que el mundo olvidó. Nos vemos en el próximo video.